En esta ocasión vamos a ver cambio de base de un logaritmo. Calcula el valor de los siguientes logaritmos aplicando cambio de base. ¿Qué es eso del cambio de base? Es cuando tenemos un logaritmo en donde no fácilmente vamos a encontrar el exponente, o sea, el logaritmo. Por ejemplo, en este caso acá, logaritmo en base 4 de 8. No hay ningún exponente que al elevar 4 nos dé 8. Si decimos 4 por 4, 16, se pasa de 8. No digamos haciéndolo más veces el número 4. Entonces, vamos a aplicar cambio de base. Para este tipo de situaciones hay dos formas de hacerlo. Una es usando la calculadora y otra es así, manualmente, cuando lo requiere. Vamos a empezar con el literal A. Tenemos, como dijimos, logaritmo en base 4 de 8. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. El argumento y la base van a formar una fracción en la cual en el numerador va a ir logaritmo de 8 y en el denominador va a ir logaritmo de 4. Es decir, el argumento va a ir en el numerador y la base va a ir en el denominador. Ajá, pero ¿a base de quién van a estar estos valores? Eso es una cosa que no hemos hablado. Lo vamos a hacer en base a la base a la que están elevados ambos números, tanto 4 como 8, es decir, tanto la base como el argumento. Veamos. Por ejemplo, si descomponemos 8, sabemos que al descomponer 8 nos da 2 al cubo, porque 2 al cubo nos da igual a 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces tenemos para 8, 2 al cubo. ¿Tenemos qué base? 2. Luego, para 4, al descomponer a 4 en factores primos, nos queda como base y potencia 2 al cuadrado. Si nos ponemos a analizar, tenemos aquí las mismas bases, tanto para 8 como para 4. Entonces, esta base, o sea, este 2, me sirve para lo siguiente. Logaritmo en base de 2 de 8 entre logaritmo en base 2 de 4. De esta manera. Recordemos lo que dijimos al principio. El argumento queda como numerador y la base como denominador, y como base de este logaritmo que estamos encontrando o que estamos haciendo, va a quedar la base al descomponer, que nos queda, ¿verdad? Al descomponer en factores primos, tanto el argumento como la base. En este caso las bases son 2. Número 2. Tenemos que cerciorarnos que las bases sean las mismas. Si no, no aplica de manera manual el cambio de logaritmo, sino que hay que hacerlo en calculadora y eso es otro proceso. Pero bueno, tenemos acá entonces esto. ¿A qué va a ser igual esto? Bueno, decimos logaritmo en base 2 de 8. Sabemos que al descomponer a 8 nos da 2 al cubo. Vamos a poner acá 2 al cubo. Entre logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado, porque es descomponer a 4. Ahora que ya tenemos esto, ¿qué es lo que viene? Vamos aquí a igualar esto al logaritmo de estos números. ¿Quién sería acá? El logaritmo en base 2 de 8 es 3.
Y el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Quiere decir que el logaritmo en base 4 de 8 es igual a 3 medios, ya que al elevar a 4 a la 3 medios o a la 1.5, mejor dicho, como decimales, nos da como resultado 8. Y lo podemos comprobar. Por ejemplo, tenemos 4. ¿A qué número debe de estar elevado ese 4 para que me dé 8? Y nos dice acá que debe estar elevado a la 3 medios, es decir, a la 1.5. 4 elevado a 1.5 es igual a 8. Acá lo podemos comprobar. Ahora el ejercicio B. Vamos a hacer lo mismo. Primeramente tenemos que ver las bases cuando descomponemos tanto el argumento como la base. Al descomponer a 4, sabemos que nos da 2 al cuadrado. Al descomponer a 1/8, nos va a dar 1 sobre 2 al cubo. 1 sobre 2 al cubo, que ya convirtiéndolo a un entero, para no estar operando con fracción, ¿a cuánto es igual esto? A 2 a la menos 3. El exponente pasa a ser negativo. Entonces, ya teniendo esto, hacemos lo que sigue. ¿Quién va a ir como numerador? Logaritmo en base. ¿Cuál sería la base? La base aquí vemos que es 2. No importa qué exponentes tengan, las bases tienen que ser iguales, aunque los exponentes sean diferentes. Sería entonces logaritmo en base 2 de quién arriba. Arriba va a ir, dijimos, el argumento de 1/8 entre logaritmo en base 2 de 4. Esto va a ser igual a logaritmo en base 2. ¿Cómo nos queda 1/8? Nos queda 2 a la menos 3. De 2 a la menos 3 entre logaritmo en base 2 de 4 nos queda 2 al cuadrado. Ya buscando el logaritmo, claro. Entonces, ¿a cuánto es igual? Logaritmo en base 2 de 1/8 menos 3. Y logaritmo en base 2 de 4 sería igual a 2. Prácticamente acá en la respuesta se escriben los exponentes, es decir, los logaritmos. Entonces acá menos 3 medios es el resultado de logaritmo en base 4 de 1/8. Tenemos logaritmo en base 1/27 de 3. Primeramente vamos a descomponer. Si descomponemos a 3, pues 3 no se descompone, es simplemente como que digamos 3 a la 1. Para 1/27 nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría 1 entre 3 al cubo, porque 3 al cubo es 27. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces, para que esto me quede como un entero con base 3, vamos a hacer 3 a la menos 3. Ya teniendo esto, hacemos lo que sigue. ¿Cuáles serían las bases? 3. Sería logaritmo en base 3. ¿De quién? De 3. Entre el logaritmo en base 3 de 1/27. Esto va a ser igual a logaritmo en base 3 de 3, nada más. 3 a la 1 es 3. Luego, entre logaritmo en base 3 ¿de quién? De 3 a la menos 3. Y esto va a ser igual a... ¿A cuánto es igual esto? Tenemos aquí. ¿Quién es el logaritmo en base 3 de 3 cuando tenemos misma base, mismo argumento? Dijimos que eso era igual a 1.
Ahora, ¿cuál sería el logaritmo en base 3 de un 27avo? ¿Qué es lo que tenemos acá? Ya tenemos el resultado. Menos 3. Es decir que el logaritmo en base a un 27avo de 3 es igual a menos un tercio. Ahora vamos con el literal D. Logaritmo en base 2 de 5. Vemos que acá, si nos ponemos a descomponer la base y el argumento, ambos son números primos. Nos vamos a resultar con una base igual. Entonces, este tipo de logaritmos lo vamos a resolver con la calculadora. Lo mismo pasa con este. Imagínense a qué número tiene que estar elevado 5 para que me dé 24. Obviamente no hay un número entero, pero sí puede haber un número decimal o fracción. Entonces, en este tipo de casos así, es que aplicamos el cambio de base. Acá cambiábamos de base de acuerdo a la base obtenida al descomponer argumento y base. Pero acá no va a ser así. Acá, por no tener una base común al descomponer argumento y base, vamos a tener que usar la calculadora. Tenemos que ver las diferencias, si es necesario usar calculadora o no, ya que como en este caso que vimos ya, acá el argumento y la base resultan en una base semejante al descomponerse. En cambio acá no, por eso es que vamos a usar la calculadora. Pero veamos acá primero. Logaritmo en base 2 de 5. Esto va a ser igual a... El procedimiento inicial es el mismo de cuando cambiamos bases manualmente. Acá, en este caso, decíamos que el numerador iba a ser el argumento y el denominador iba a ser la base. Lo mismo pasa acá. Logaritmo sería de 5 nada más. Sería de 5. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no hay un número ahí? Es base 10, pero esa base 10 no se escribe. Es decir que cuando estamos aplicando logaritmos que vamos a encontrar resultados en una calculadora, porque no se puede el procedimiento que ya hemos estado repitiendo, es porque su base es 10. Base 10. Entonces, aquí quedaría de 2. Usted lo puede llamar logaritmo de 5 o logaritmo base 10 de 5, igual aquí logaritmo de 2 o logaritmo base 10 de 2. Entonces venimos y decimos en la calculadora lo siguiente. Tenemos aquí, ¿qué vamos a hacer en la calculadora? Vamos a presionar las siguientes teclas en este orden. Tenemos aquí logaritmo de 5 entre logaritmo de 2. Vamos a hacer entonces acá logaritmo, la tecla logaritmo de 5. Vamos a apretar la tecla del número 5 entre la tecla de la división. Luego nuevamente logaritmo de 2 y vamos a apretar el número 2 y después igual a 2.32. Lo vamos a dejar aproximado a las centésimas. 2.32. Si usted viene y dice, bueno, entonces 2 a la elevado a 2.32 me tiene que dar 5, pues déjeme decirle que sí. 2 a la 2.32 es verdad, 32. Nos va a dar aproximado 4.99, 5, un centavo para 5. Entonces nos podemos dar cuenta que esta es la forma de usar la calculadora para encontrar logaritmos en base 10. Veamos el otro ejemplo. Tenemos, como dijimos, logaritmo en base 5 de 24. Vamos a escribir logaritmo de 24 entre logaritmo de 5. Hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, es decir, logaritmo
de 24 entre logaritmo de 5 igual a 1.97. Vamos a dejar así como 1.97. Y si viene usted y como la curiosidad nos mata y decimos 5 a la 1.97 es 23.82, siempre aquí nos va a salir más lejano por 18 centavos, ya que si nos fijamos, pues nos dio 1.9746, o sea que el número tendría que estar elevado a todos los decimales para que nos dé exactamente 24. Y si usted lo aproxima, por ejemplo, a 1.98, se da cuenta que se pasa. O sea que con esto los decimales no hay mucho problema por las aproximaciones. Y eso no significa que el ejercicio o la respuesta sean incorrectas. Y esto ha sido todo de cambio de base de un logaritmo.